sino de cuestiones que hemos hablado desde el primer cómputo. Como se darán cuenta, cada uno de los temas que vamos viendo tiene un orden lógico. No nos hemos adelantado en un tema para poder ver otro después, sino que todo tiene un orden para que lo que veamos ahorita esté concatenado con lo que ya vimos en un principio. Por eso es que en muchas clases retomamos ideas de las cuales ya hemos estado hablando porque necesitamos tener esa base para poder seguir hablando del tema. Para esto, pues es necesario que retomemos el tema de fuente formal del derecho y también el tema del dispositivismo, que esto es básicamente lo que nos va a ayudar a definir qué es un estado de derecho legal. Esto es sumamente importante en ciencias jurídicas, en la carrera que ustedes están sacando, porque hay dos posturas. Una, que nuestro Estado de Derecho es completamente legal y otra, que el Estado de Derecho es constitucional, que ese es el tema que vamos a ver la próxima semana y eso nos va a servir para poder hablar de la nueva tendencia de organización de las fuentes del derecho según las normas sobre producción jurídica. Ese tema es para la otra semana. Sin embargo, hablar de que nuestro Estado es un Estado de derecho legal implicaría retomar las fuentes formales del derecho, que ya habíamos definido nosotros, que se trata simplemente de que nos interesa nada más que la norma esté creada por la autoridad competente y pasa por el proceso de formación de la ley. No nos importa el contenido que va a tener la ley, sino el simple hecho de que sea parte de todas estas formalidades para poder ser creado. Y según las fuentes formales, solo aquello que emana de la autoridad competente, o sea, del órgano legislativo, es considerado como ley o como derecho. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tomar en consideración al momento de querer hablar del Estado de Derecho legal. Y aquí es donde nos encontramos con el primer problema. ¿Qué es el Estado de Derecho legal? Pero antes de llegar a ese punto, vamos a hablar sobre un poco la introducción, sobre, digamos, aspectos importantes antes de poder definir qué es el Estado de Derecho legal. Y primero les voy a poner el contexto. ¿Dónde nace el Estado de Derecho legal? Se menciona que ha sido generado por la Revolución Francesa, es decir, esto se venía dando después de la Revolución Francesa. Contexto. Resulta que antes de la Revolución Francesa, ustedes saben que cuál era la formación del Estado que se tenía en Francia, que era un rey, y el rey tomaba las decisiones por todos. Es como un presidente, pero no había más control. El poder estaba completamente concentrado en la figura del rey, él tomaba las decisiones. Por ejemplo, él podía decir que algo era ilegal y que iba a tener una pena, por ejemplo, matar a una persona en la guillotina, por una acción en específico, pero podría ser que esta acción la haya realizado una persona, perdón, parte de su familia, una persona que fuera parte de sus amistades, entonces él decidía simplemente no darle esta pena, pero es por todo el control de las autoridades, de lo que se realizaba, todo lo que hacía o todo lo que decidía era o estaba dentro de su poder. Nadie más podía ir en contra de las decisiones del rey. La familia real como tal tenía cierta dosis de poder o una imagen bastante respetada en ese tipo de gobierno, lo podemos llamar de alguna manera, pero era el rey el que decidía. Es más, si el rey decía, bueno, a mi hermano también lo tenemos que mandar a la guillotina, se hacía, porque el rey tenía el poder absoluto. Y esto es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. El poder no puede ser absoluto. ¿Por qué? Precisamente por lo que les estoy mencionando, nos hace entender que pueden existir muchas arbitrariedades, o sea, mucho abuso del poder en el sentido de que si una persona decide que una cosa es delito, mañana dice que no, o solamente para sus amigos no existe el delito, pero para otras personas, como el proletariado, como los súbditos, para ellos sí existe el delito, entonces estaríamos bajo una justicia selectiva, podríamos llamarlo así. Básicamente, el poder no puede ser absoluto. Entonces, después de todo lo que sucedió en la Revolución Francesa, que ustedes me imagino que eso ya lo han de recordar, lo han visto en sociología también, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, etc. Pero hay un punto en específico que es la Revolución Francesa, que ya a partir de ahí comenzamos con un nuevo modelo de gobernanza, un nuevo modelo de Estado, en el cual
se entendía que el poder debía ser dividido y precisamente de ese tiempo más o menos es que viene la idea de la división de poderes del Estado. Ya eso lo hemos hablado. El poder legislativo crea la norma, la puede modificar y la puede derogar. El órgano ejecutivo lo que hace es gobernar y a través de la gobernanza permítame, a través de la gobernanza lo que se busca es poder tener, por ejemplo, tomar decisiones respecto a las carteras de Estado, Hacienda, seguridad, por ejemplo, turismo, salud, educación, etcétera. O sea, poder distribuir los recursos del Estado y poder gobernar. Y también tenemos el órgano judicial, que es el que administra o aplica la ley, o sea, administrar justicia, poder aplicar normas y el derecho como tal que nosotros tenemos en nuestro país. Cada una de estas figuras es interdependiente y quiero que se note la diferencia. Una cosa es la independencia que hay entre un órgano y otro, pero siempre se menciona que tienen algún tipo de relación. Por eso se dice que son interdependientes. Por ejemplo, el órgano legislativo crea la norma, pero el órgano ejecutivo necesita esta norma para poder aplicarla. Es decir, no podemos estar un órgano sin el otro, pero tampoco significa que un órgano sea más importante que otro. En este caso, pues ahí vemos más o menos que es el origen de este derecho, Estado de Derecho Legal. Lo que nos trata de decir este Estado de Derecho Legal es que basta con el hecho de que se haya creado la norma, que haya pasado por el proceso de formación, que emane de una autoridad competente y simplemente la ley, sin importar todo lo demás que nosotros veíamos de la pirámide de Kelsen, sin importar nada más, eso es lo que vamos a considerar nosotros como derecho. No sé si alguien tiene alguna pregunta, o creo que tiene el micrófono encendido, no sé si pueden revisar, por favor, para no hacer la interferencia a los compañeros, que puedan escuchar bien. Ok. Bien. Entonces, como les decía, lo que se busca con este Estado de Derecho, con ese Estado de Derecho legal, lo que nosotros tratamos de decir es que si es ley, no importa las demás fuentes del derecho, lo que resta de la pirámide de Kelsen, lo que nos interesa es únicamente la ley. Es más, ni siquiera la Constitución era considerada o tenía un rastro de importancia según este Estado de Derecho legal. Lo más importante es la ley porque emana del poder legislativo y a partir de ahí se entiende que eso es derecho. Entonces, para este tipo de Estado, bastaba con el hecho de que se creara la ley sin importar el contenido. Esta es otra característica importante. Vamos a ir viendo ciertas características más adelante que son notas importantes que hay que tomar en consideración para poder definir este Estado de Derecho legal. Entonces, al principio se trató de un modelo exitoso que imperaba de forma casi pacífica a comienzos del siglo XIX, pero eso sucedió hasta la Segunda Guerra Mundial, porque comienza una crisis y la sustitución de este modelo por uno nuevo después de los tribunales de Nuremberg. De nuevo, le voy a poner el contexto. Después de la Revolución Francesa se comenzó a dividir el poder, teníamos tres poderes del Estado, y a partir de aquí pues entendíamos que cada uno tenía ciertas funciones, como les digo, son interdependientes, pero lo único que interesaba era lo que dijera la ley y según lo que diga la ley, entonces nosotros lo vamos a aplicar. No importa la Constitución, no importa otras fuentes del derecho, solamente la ley. Pero ¿cuál es el problema acá? Esto se fue dando de forma pacífica, todo iba bien, la ley era justa, o eso es lo que se buscaba, la justicia lo más que se pudiera. Pero el problema lo encontrábamos cuando comenzamos, por ejemplo, en la Alemania nazi, y yo ya les he puesto este ejemplo, en el cual se comenzó a tener cierta influencia de lo que decía Hitler, de lo que sucedía ahí al momento de querer crear la raza perfecta, etcétera, en el cual se establecía, y ustedes lo pueden leer en un libro que se llama Los juristas del horror, también creo que en algunas otras materias lo van a ver, porque este tema es bastante importante para el derecho, es un hito, básicamente lo de los tribunales de Nuremberg. Ahora bien, se comenzó
a colocar dentro de la ley bastantes injusticias y el derecho se llevó completamente al extremo, al punto de decir, bueno, las personas que tienen enfermedades mentales, las personas, por ejemplo, que no son alemanas, las vamos a esterilizar sin su consentimiento, las personas homosexuales también las van a esterilizar sin su consentimiento para que ya no tengan hijos, porque lo que buscaba supuestamente toda esta ideología era crear la raza perfecta y si esas personas tenían hijos, entonces no se podía crear esta raza perfecta. Otro ejemplo lo tenemos con el muro de Berlín. Si una persona se acercaba ciertos metros por la razón que fuera al muro de Berlín, las autoridades tenían la facultad, según la ley, de poder disparar. No importaba la razón por la que se acercara, siempre se le iba a disparar. No importaba si era un niño, no importaba si era un adulto mayor, no importaba. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a ver que el derecho se llevó al extremo, al punto de colocar injusticia dentro de la ley, porque ¿qué fue lo que sucedía? ¿Qué era lo que sucedía cuando se llevaba a estas personas que le disparaban a otras porque se acercaban al muro de Berlín? Ellos lo que decían, yo solamente estaba cumpliendo con la ley, yo solamente cumplo con lo que mis superiores me han dicho. Y esto nosotros también lo pudimos ver aquí en El Salvador en el conflicto armado, cuando dentro de las Fuerzas Armadas el Estado Mayor tomaba ciertas decisiones y los soldados, tenientes, etcétera, todo lo que resta de la Fuerza Armada, comenzaba a realizar ciertos crímenes, si lo queremos llamar de alguna manera, y lo que decían o lo justificaban diciendo, bueno, es una orden que yo estaba siguiendo, no es una decisión mía, es que por mi trabajo yo tengo una orden que seguir por parte de mis superiores. Entonces, lo que estamos haciendo acá es legalizar una injusticia. Solamente porque una persona se acercaba al muro de Berlín, le vamos a disparar, y no importaba si fuera un niño. Es decir, vamos en contra completamente de los derechos humanos, entre muchas otras injusticias que se visibilizaron mucho más dentro de lo que sucedió en el Holocausto ahí en Alemania. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de casos, nos damos cuenta que ya la ley no contenía esta persecución de la justicia que supuestamente debíamos tener, sino que lo que contenía como tal era una injusticia, era ir en contra de los derechos humanos, era negarle derechos a las personas. Por lo tanto, sí es cierto, la ley emanaba de la autoridad competente, pasaba por todo el procedimiento de formación de la ley, pero su contenido era injusto, iba en contra de los derechos humanos y de garantías de las personas. Por lo tanto, de nada servía que fuera una ley, porque se supone que las leyes son obligatorias, eso ya lo hemos hablado, pero el problema es que al momento en que estas leyes son obligatorias, esto significa entonces que si el contenido va en contra de derechos humanos, siempre va a tener que ser obligatorio aunque vaya en contra de derechos humanos, lo cual pues no tiene mucho sentido. O sea, lo que buscamos nosotros con la ley es tratar de tener un contenido que sea justo, que persiga la legalidad, que persiga la justicia, la igualdad, la dignidad humana, derechos humanos, etc. Pero justamente cuando se termina todo esto, este hito histórico de la Alemania nazi, se lleva a los tribunales, a los jueces, a los abogados, a personas que aplicaban la ley, y eso se le llamó los juicios de Nuremberg. Ustedes pueden buscar una película respecto a esto. De hecho, se hizo como tipo documental de ese momento específicamente, donde se llevó a juicio a estas personas. Y lo que se les decía es, mire, usted, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué permitió esta injusticia dentro de la ley? Y él decía, yo solo estoy siguiendo órdenes. Y a partir de ese momento se quedó como un precedente de que nosotros no podemos cumplir una norma que sabemos que es injusta. Es decir, objeción de la conciencia, eso se le llama. Si yo sé que hay una norma que va en contra de los principios, de las convicciones, de los valores, de todo aquello que nosotros consideramos que deben ser derechos humanos, que deben ser garantizados por nuestra sociedad, entonces no debemos seguir esa ley. Ahora bien, eso no es de forma arbitraria, pero esto es lo que nos regresa un poco a la idea del positivismo. Que ustedes se acuerdan que yo les decía que la creó Hans Kelsen, y Hans Kelsen decía que lo que se buscaba era depurar a la norma
o depurar al derecho como tal, para que no tuviera ninguna otra cuestión que lo estuviera manchando, que lo estuviera ensuciando. Por ejemplo, la política, la moral, cuestiones que tenían que ver con la religión, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema acá? Cuando nosotros comenzamos a crear leyes que no tienen ningún contenido moral, que no tienen contenido social, es decir, no nos importa si la sociedad es dinámica, no nos importa si la sociedad tiene otros fines, no nos importa si la sociedad tiene valores que quiere modificar, que quiere cambiar o que quiere preservar, no nos importa, por ejemplo, el tipo de gobierno que nosotros tenemos, cuestiones políticas, la coyuntura social, nuestra historia como Estado. Entonces, básicamente nosotros estamos creando una norma programática, una norma que simplemente nos va a decir, mire, puede ser esto, no puede ser esto, por mucho que yo crea que es inmoral lo que me manda a hacer la norma, pero no puedo decir que no, porque la norma es obligatoria. Entonces, lo que les trato de decir es que para este momento histórico, en un principio, pues se consideró que este modelo era exitoso, pero luego de esto, con la práctica, se iba viendo muy conveniente, entre comillas, el hecho de que como la norma era obligatoria, no nos iba a importar el contenido. Y comenzaron a colocar cuestiones, digamos, antojadizas o cuestiones que le convenían de alguna manera a quien estaba ostentando el poder. Por eso es que este modelo se termina al momento en que se dan estos juicios de Nuremberg y a partir de ahí comenzamos con un nuevo modelo de Estado que es el Estado constitucional de derecho, que ese tema lo vamos a ver, perdón, la próxima sesión de clase. Entonces, estudiar este modelo es importante porque nos ayuda a poder entender y dimensionar el rol de las fuentes del derecho. Poder entender entonces que no estamos hablando de que solamente porque se va a crear la ley, solamente porque pasa por el procedimiento de formación de la ley, no nos va a interesar el contenido. Eso es un error completamente. Entonces, esto nos da como contexto una idea de lo que nosotros podemos llegar a entender de qué es el Estado de Derecho Legal. Y ahora sí, vamos a poder definir qué es el Estado de Derecho Legal. Permítame que creo que no está moviéndose la diapositiva, solo voy a intentar volver a, volver a compartirla para que ustedes la puedan ver. Creo que ya les va a aparecer ahí. Ok, bien. Entonces vamos a definir el Estado de Derecho Legal como una cultura jurídica que supone una determinada concepción del derecho, en particular una manera de aprender y de pensar y de operar el derecho, por lo que ya les había mencionado. Es decir, este modelo, el Estado de Derecho Legal, lo que nos dice es cómo vamos a entender el derecho, cómo se conforma el derecho y cuáles son las fuentes que nosotros vamos a tomar en consideración para la formación del derecho. Entonces, de la literatura jurídica podemos advertir que es una cultura, un tipo de paradigma, perdón, como una corriente de pensamiento, que como lo establece Luigi Ferraioli, que seguramente ustedes lo van a ver a este autor en Derecho Penal, él considera que todavía sigue influenciando en el modo de concebir, enseñar y operar el derecho. Por lo mismo que nosotros hemos visto anteriormente, que lo veíamos al principio del ciclo, al principio de los primeros cómputos, que nosotros hablábamos de que el derecho debe ser obligatorio, que el contenido de la norma debe ser aquello jurídicamente relevante. Y es que debe ser así, pero siempre se debe atender a ciertas cuestiones y yo ya se los he mencionado. Primero, somos una sociedad cambiante. Por eso, la norma no puede ser inamovible. Solo hay ciertas excepciones, por ejemplo, las normas pétreas, no sé si ustedes las han escuchado, de la Constitución. Las normas pétreas se menciona que lo que contienen es básicamente elementos de la forma de Estado, la forma de gobierno, que debe ser alternante, que cada 5 años se debe modificar la persona que está ejerciendo el poder en el órgano ejecutivo, es decir, a nuestro presidente, etcétera. Esto sí se debe ir modificando, perdón, esto sí se debe ir alternando, por lo tanto, estas cláusulas se consideran como cláusulas pétreas. Esto, en teoría, no se puede cambiar, a menos, obviamente, que se modifique la Constitución, que se cree una nueva,
pues ahí no hay forma de poder modificarlas. Ahí se van a crear unas nuevas. Ahora bien, en el entendido de que nosotros consideramos que las normas no se pueden modificar según el Estado de Derecho legal, sucedería entonces que no importa que la sociedad sea cambiante, que por ejemplo ya hayan derechos humanos nuevos, como por ejemplo en la Constitución de aquí de El Salvador, nosotros no tenemos expresamente algo referido al derecho al agua. No tenemos expresamente el contenido a un medio ambiente sano y sostenible, porque lo que se habla ahí es sobre el medio ambiente, etcétera, pero no como un derecho humano. También tenemos, por ejemplo, el derecho al Internet. Es otra cuestión que nosotras no la tenemos y que hay otros países que ya lo han regulado. Otro ejemplo puede ser que dentro de la Constitución nosotros no tenemos el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, que eso está en la ley, que es otra ley, pero que eso fue creada recientemente. ¿Qué significa eso? Con el paso del tiempo, nosotros vamos, eh, digamos, reconociendo ciertos derechos que nosotros no los tenemos en la ley. ¿Por qué? Porque como sociedades somos cambiantes. Por ejemplo, el derecho al Internet. En 1983, el constituyente no pudo ni siquiera prever el derecho al Internet porque entendería yo que para esos tiempos, pues aquí en El Salvador pues, no existía. Posiblemente en otros países apenas comenzaban a hacer la idea del Internet, comenzaba a utilizarse, pero aquí en El Salvador ni siquiera se podía prever la existencia del Internet, mucho menos de las redes sociales. El derecho al agua no es porque sea algo nuevo, sino por el hecho de que poder restringir o limitar de alguna manera los recursos porque no son del todo renovables, porque no es una cuestión sostenible en el tiempo, pero ya ese es otro tema. Lo que les trato de decir es que la norma no puede ser inamovible, porque como sociedad nosotros vamos cambiando. Otro error que se puede llegar a cometer al considerar el Estado de Derecho legal es considerar que solamente porque es una norma, solamente porque es una ley, es obligación que se tenga que cumplir al pie de la letra sin cumplir o sin tener en cuenta toda la situación. Yo les puse un ejemplo en la clase anterior en donde les decía el ejemplo de cuándo se da la subsunción y cuándo se da la ponderación. Y yo les decía, una persona mata a otra, solo porque sí, solo porque le tenía envidia, le caía mal, no sé, solo porque sí. Ahí fácilmente nosotros podemos hacer una subsunción. Una persona mató a otra, tiene una pena de 10 a 20 años según el Código Penal. Pero el problema es cuando nos encontramos con casos más difíciles. Por ejemplo, el caso que yo les explicaba de esta mujer que sufrió violencia por más de 10 años, creo que fueron como 18 años, en el cual estuvo casada con este hombre y que todo el tiempo ella sufría violencia. El momento, de hecho, que la detuvieron a ella, tenía lesiones, golpes recientes y golpes más antiguos, tenía dislocada la quijada, entre muchas otras cuestiones. Entonces, se pudo evidenciar que sí realmente existía violencia por parte de este hombre a ella. Entonces, ella un día decidió, perdón, tomar el arma de fuego que él tenía y matarlo, mientras él estaba dormido y estaba drogado. Pero todo esto, ¿por qué? Porque ella decía, es que estaba en un riesgo inminente, en un riesgo latente de que él me iba a matar a mí en cualquier momento. Entonces, en vez de que eso pasara, yo lo maté a él. Ahora bien, si nos vamos a la mera aplicación de la norma, esta mujer mató a su esposo, por lo tanto, tiene una pena de prisión de 10 a 20 años. Pero se hace todo un abordaje teniendo en cuenta peritajes psicológicos, sociológicos, médicos y de muchos aspectos más que ustedes lo van a ver en otras materias, la importancia de todo esto dentro del proceso para poder determinar que en realidad esta persona no era del todo culpable por la muerte de esta persona, sino que lo que sucedió acá era que básicamente lo hizo por legítima defensa. Ese caso, posiblemente, si yo le doy la materia de género y derecho, lo vamos a ver, lo vamos a discutir porque procesalmente está bastante interesante. Pero primero es necesario que vean derecho penal y algunas otras cuestiones para que ustedes más o menos tengan como una base y poder analizar el caso. De todos modos, eso se ve hasta como por tercer año, no se preocupen.
Bien, ¿qué les trato de decir con esto? Si fuera una mera aplicación de la norma, pues bueno, nosotros nos quedaríamos con eso y diríamos, bueno, esta mujer mató a su esposo, ella va a tener una pena de prisión. Imagínense que usted está tranquilamente en su casa, llega alguien a su casa a robar, golpea a alguien de su familia, o si ustedes no creo, porque pues, la mayoría están muy jóvenes, si tienen hijos, etcétera, los golpean, los maltratan y les quieren robar. Entonces, usted ve que el ladrón, en este caso, tiene un arma de fuego y usted también tiene arma de fuego. Entonces, usted al ver que está apuntando a uno de sus hermanos, de sus hijos, papás, etcétera, usted decide disparar primero porque sabe que esta persona le va a disparar. Entonces, es un derecho conocido como legítima defensa, estar en igualdad de condiciones, pero saber que si no se defiende, seguramente usted va a tener un resultado negativo que puede ser en este caso, obviamente, la muerte. Ahora bien, en este caso, pues entendemos que si nosotros aplicamos la mera legalidad de la norma, entenderíamos que usted mató a esta persona, usted va a la cárcel. Pero como nosotros vivimos en un Estado de Derecho constitucional, entendemos que hay que entender los derechos. Yo tengo derecho a que se me proteja la vida, pero yo no estaba buscando matar a esta persona. No es como que yo planeé matar a esta persona desde un principio, es que yo me estaba defendiendo, por eso se llama legítima defensa. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque si no, no nos va a dar el tiempo para poder seguir hablando de este tema. Entonces vemos acá que este tema del Estado de Derecho Legal se comenzó a aplicar allá en Francia, después de la Revolución Francesa, pero se comenzó a aplicar por una cuestión de costumbre y de comodidad. Es decir, a mi jueza me llevaban el caso y entonces yo decía, pues bueno, tengo la norma, tengo el hecho, no me importa cómo sucedió el hecho, aplico la consecuencia jurídica. Punto. Yo no tenía que estar investigando, yo no tenía que pedir que me trajeran pruebas, porque yo tengo la norma, veo el resultado, aplico la consecuencia jurídica. Es por simple comodidad. Y aquí es donde viene otro aspecto importante, que a los jueces se les llamó que ellos eran mera boca de la ley. ¿En qué sentido? Pues bueno, ellos solamente llegaban a volver a recitar lo que decía la ley. Si la ley decía, el que matare a otro tiene una pena de 10 a 20 años, entonces el juez veía, bueno, miren, le traemos en este caso, esta persona mató a esta otra, entonces tiene esta consecuencia. La ley me dice, el que matare a otro tiene una pena de 10 a 20 años, pues a esta persona le vamos a dar una pena de 10 a 20 años. Punto. Por eso se les llamaba que ellos eran mera boca de la ley. Es más, esta figura que tenía el juez era solamente de carácter representativo, porque bastaba con lo que decía la misma ley para ya saber qué era la consecuencia o qué era lo que iba a suceder con esta persona. Por lo tanto, de hecho, también se les conocía a los abogados como leguleyos, que esto de verdad que es un término despectivo o peyorativo que se le ha dado históricamente a los abogados. ¿En qué sentido? Como solamente se trataba con una mera aplicación de la ley, como ir a recitar lo que decía la ley, ni siquiera era necesario tener conocimientos de derecho para poder llegar a defender, entre comillas, a una persona. Al punto de que gente sin conocimientos de derecho llegaba a hablar de derecho, a tratar de defender a una persona, y a esa persona se le llamaban leguleyos. Ellos básicamente no tenían conocimientos de derecho. Entonces, ahora si se le dice sí a un abogado es una ofensa. Ahora bien, lo que quiero que ustedes vayan viendo es con este término de que el juez era boca de la ley, es que nos convertimos, o bueno, en ese momento histórico, los jueces se convirtieron en simplemente un instrumento, en voy a recitar lo que el órgano legislativo ya creó y yo lo voy a venir a recitar para básicamente solo decirle, mire, a usted se le va a aplicar una pena. El otro problema que teníamos acá con el Estado de Derecho legal era el hecho de que las normas eran inamovibles. Una vez que el órgano legislativo las creaba, ya no se podía modificar. Posiblemente la sociedad ya había cambiado, ya tenía un comportamiento diferente, ya había una conducta que no les parecía inadecuada,
pero que para ellos iba a seguir así porque ya el órgano legislativo la creó. Es decir, no se cuestionaba lo que decía la ley. Entonces, lastimosamente hoy en día hay operadores judiciales que, según lo decía Montesquieu, que de hecho él mencionó por primera vez este término, son boca de la ley, boca que pronuncia la ley, y los abogados éramos simplemente recitadores de los enunciados legales, de los contenidos jurídicos, o sea, de lo que contenía la ley, sin examinar previamente si esto que contenía la ley podría ser mejorado, podría ser desechado, o si se podía, no sé, aplicar el caso. Por ejemplo, otra de las cuestiones, antes de seguir a la siguiente, pasar a la siguiente diapositiva, es que, por ejemplo, en el Estado de Derecho Legal tenemos el principio de primacía de la ley, que de alguna manera esto lo que nos dice es que representa la voluntad general sobre cualquier acto del Estado. Es decir, podría haber una constitución, pero sin un valor normativo. Lo que nos interesaba acá es que lo primario era la ley. La constitución que emanaba del poder del pueblo, de la decisión del pueblo, no interesaba. Interesaba lo que los creadores de la ley, que era la Asamblea Legislativa, digamos, el órgano legislativo, lo que a ellos les pareciera correcto, lo que a ellos les pareciera bueno. Pero toda aquella que emanara de la voluntad del pueblo, que era la Constitución básicamente, no era importante. También otro principio que podríamos mencionar que se aplicaba era el principio de legalidad, que en este caso es una consecuencia de la supremacía de la ley, de decir que la ley era la norma más importante, era la norma suprema, y por lo tanto ese era el fundamento de la ley que nosotros tenemos. Además de eso, tenemos que, como esto se tenía esta primacía de la ley, no nos importaban los derechos humanos, especialmente las libertades públicas, la propiedad, si no estaba regulado dentro de la ley. Imagínense que si en aquellos días de, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, se decía que a una mujer, porque fuera infiel a un hombre, la tenían que lapidar en una plaza pública. Si nosotros estuviéramos dentro del Estado de Derecho legal, aún en la actualidad tendríamos que hacer eso. Pero afortunadamente, como nuestra sociedad es cambiante, tenemos un Estado constitucional de derecho que admite que existen derechos humanos, pues entonces ya tenemos una forma distinta de poder normar, de poder aplicar el derecho. Si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos hablando en varias de las exposiciones las formas de aplicación del derecho, pero en un sentido ya estructurado. Por ejemplo, la subsunción, la ponderación, etc. Pero cuando hablamos del Estado legal de derecho y el Estado constitucional de derecho, que lo vamos a ver en la otra clase, estamos hablando de cómo se organiza el Estado. Ahora el derecho es visto desde el punto en el cual tenemos normas que tienen de alguna manera contenidos axiológicos, o sea, valores, protección a derechos humanos, a derechos fundamentales, a ciertas libertades y garantías de las personas, etc. Pero no se trata solamente como de una cuestión aislada, de una situación que solamente porque lo dice la ley hay que aplicarlo. De hecho, ustedes solo eran 7 grupos de exposición. En el otro grupo, que es con relaciones internacionales, eran 8 grupos. Y en esos 8 grupos, ahí yo les daba el tema del control constitucional, que tenemos un control concentrado y un control difuso. Ese es un tema que ustedes van a ver en otra materia. Sin embargo, es importante que lo tomemos en consideración. Dentro de este control concentrado, pues vemos que bueno, no sé si explicarlo porque ese es un tema diferente. Pero lo que les quiero tratar de decir es que, por ejemplo, en el control difuso lo tienen los jueces y los jueces pueden inaplicar esta norma que consideran que no es, que a pesar de que sea en teoría la norma aplicable al caso, pero que es inconstitucional. Ellos no pueden pedir la inconstitucionalidad de una norma, pero sí la pueden inaplicar, porque recuerden que ellos no es que busquen que, digamos, hacer un análisis de la norma. Ellos tienen que resolver un caso concreto. Por lo tanto, ellos pueden decir, mira, a pesar de que esta es la norma que corresponde a este caso, pero considero que va en contra de la Constitución, así que la voy a inaplicar. Eso no es de forma automática, tiene que fundamentar por qué la va a inaplicar,
y aplicar otra que posiblemente dé una mejor solución al caso. Pero es una forma en la cual podemos ver que la mera legalidad que nosotros vemos en el Estado de Derecho legal no se tiene, no se logra. Por ejemplo, imagínense, en el Estado de Derecho legal ni siquiera se habla de la importancia que tiene la Constitución. Mucho menos podemos hablar de inconstitucionalidad porque no valía nada la Constitución. O sea, era un mero documento nada más sin que tuviera una supremacía o un tipo de valor normativo. Por lo tanto, hablar de inconstitucionalidad era casi bastante raro en ese tiempo. Ahora bien, recuerden que hablamos del principio de coherencia, de que todo lo que emana de la Constitución debe ser coherente. Todas las demás leyes, principios, etcétera, debe ser coherente con la Constitución. Pero esta es una visión diferente que se tiene ahora. Ahora bien, también tenemos que obviamente si nosotros solamente tenemos la ley en este Estado de Derecho legal, no hay un control judicial, no hay ningún tipo de control sobre lo que se le realiza a la ley. Por lo tanto, en la ley se podía crear cualquier cosa que estuviera fuera de los derechos humanos, fuera de los valores, etcétera. Cualquier cosa que se le pudiera ocurrir al órgano legislativo podría ser creado. Es decir, el contenido de la norma no importaba. Podría ser violaciones de derechos humanos, podría ser un aprovechamiento, un abuso de autoridad, pero como era creado por la ley y no había un control por parte de otra autoridad, entonces podrían crear leyes sobre cualquier cosa, modificar leyes sobre lo que quisieran, etcétera. Y aquí es donde vemos entonces que no hay este control del cual estábamos hablando. Creo que en esta diapositiva ahí es un error mío, se repiten algunas ideas que ya estuvimos hablando, así que las disculpas del caso. Ahora sí, vamos a hablar de las características de este Estado de Derecho legal. Ya explicamos algunas, pero sí es importante entender que esta teoría estaba respaldada y legitimada, perdón, por este modelo de Estado de Derecho fue el positivismo. Es decir, esta era la corriente de pensamiento que nos permitía a nosotros darnos cuenta de que simplemente nosotros estábamos siendo boca de la ley, ir a recitar la ley nada más, cumplir con la parte normativa solamente porque había sido emanada por el órgano competente, nada más. Entonces, se define formalmente como un acto de voluntad del Congreso. En este caso, pues nosotros lo tenemos como una, un acto de voluntad de la Asamblea Legislativa en el caso, sin referencia a las posibilidades de contenidos axiológicos, es decir, los valores, y teleológicos, es decir, los fines de la norma. Pero tampoco haya que buscar un especial sentido de la norma de las notas, perdón, de la generalidad, la discusión y la publicidad de la ley. Es decir, lo que nos importaba era la mera formalidad, que fuera creada por el órgano competente, que pasara por el proceso de formación, que se publicara, que entrara en vigencia, y eso era todo lo que necesitaba. También tenemos que la ley es lo que el Congreso ha decidido que sea ley a través de determinadas formas. Así lo resumió Hans Kelten en la fórmula diciendo, por ello cualquier contenido puede ser derecho. Y quiero que nos quedemos con esta idea. La ley es lo que, en este caso la Asamblea Legislativa, ha decidido que sea ley a través de determinadas formas. Aquí no nos interesa el contenido. Si la Asamblea Legislativa dice esto es ley, a través de esta forma se crea y ya es ley. Hans Kelsen lo que nos dice es prácticamente que aunque sea un contenido que vaya en contra de derechos humanos, que vaya en contra de lo que la sociedad quiere, que vaya en contra de nuestros principios y nuestros valores, no nos importa. Nos importa solamente el hecho de la formalidad para la creación de la ley. Luego de esto tenemos características de este Estado de Derecho legal. Y para esto tenemos dos. La primera, que el Estado de Derecho legal, con esta idea se propugna la teoría que legitimaba el positivismo jurídico de Kelsen. Es decir, como ya lo habíamos mencionado, Kelsen decía que solo nos interesa lo que establece la ley cuando ya se ha depurado. Él tenía una teoría que se llama teoría pura del derecho.
Nos dice que va a depurar el derecho de la religión, de la moral, de lo social, de lo cultural, etcétera, porque eso no es derecho. De cierta manera, eh, sirvió de algo esta idea del positivismo porque se dio una separación entre la iglesia y el derecho, porque antes eran una sola, es decir, el Papa, al igual que los gobernantes, digamos, presidentes, reyes, eh, ministros, etcétera, eran ellos los que tomaban las decisiones. Si el Papa decía que no, entonces no se tomaba esta decisión. Pero como se dio esta separación entre la iglesia y el derecho, afortunadamente, pues ahora tenemos normas que pueden ser aplicables de forma laica, es decir, no importa de qué religión sea la persona, pero la norma se va a cumplir porque es una norma de conducta. No se trata básicamente de la religión que esté profesando la persona, sino de la conducta que está teniendo. Ahora bien, si consideramos que ciertas conductas son o no pecado, esa ya es una cuestión ajena, eso ya es algo moral. Entonces, esto suponía una situación histórica concreta, es decir, la concentración de la producción normativa en una sola instancia. Es decir, que todo era creado en la instancia legislativa y no tenía un control, es decir, no teníamos a una institución o a una autoridad que dijera, no, esta norma no debe entrar en vigencia porque va en contra de los valores que tenemos como sociedad, va en contra de otras normas que ya tenemos, va en contra de lo que la sociedad quiere. No se puede. Ahora nosotros sí tenemos esto, que es básicamente una inconstitucionalidad. Es decir, mire, esta norma no puede entrar en vigencia porque va en contra de la Constitución, porque es incoherente con otras normas, porque va en contra de ciertos valores que nosotros tenemos, etcétera. También tenemos que esta concepción hacia las actividades de los juristas del mero servicio de culto, es decir, de ser boca de la ley, incluso una simple exégesis, es decir, conducta pura y simple de la búsqueda de la voluntad del legislador. En este caso, pues no nos importaban como tal los hechos que nos estuvieran presentando, perdón, la situación o como las evidencias, las pruebas, sino el hecho como tal. Yo tengo una norma, recito la norma y le doy la consecuencia, nada más. Aquí lo único que nos interesaba es ver, bueno, el legislador dice que matar a otra persona tiene una pena, entonces le vamos a aplicar esa pena. No importaba cómo habían sucedido los hechos, la evidencia, el contexto, no interesaba, solo la mera aplicación de la ley. Luego, otra de las notas características de este modelo es la sinonimia entre derecho y ley. Se consideraba que el derecho y la ley son lo mismo, y no son lo mismo. El Estado, el derecho y la ley son tres figuras diferentes. Es más, ustedes van a llevar otra materia, creo que no la están llevando ahorita, el otro ciclo que se llama teoría del poder y el Estado, o teoría de las instituciones, algo así se llama ahora. Pero se van a dar cuenta que, por ejemplo, pueblo, nación, territorio, población, perdón, Estado, nación, territorio, pueblo, Estado, creo que ya lo había mencionado, pero todas estas son figuras diferentes. El Estado, el derecho y la ley no son lo mismo. El derecho incluye diferentes elementos, como ya lo pudimos ver, diferentes elementos, perdón, dentro del ordenamiento jurídico, que puede ser principio general del derecho, la costumbre, leyes secundarias, la jurisprudencia, etcétera. En cambio, la ley es lo que nosotros conocemos como ley secundaria, es lo que se crea dentro del órgano legislativo, no son lo mismo. Por lo tanto, para este modelo de Estado, el Estado de derecho legal, el derecho y la ley son exactamente lo mismo. Y por eso se deduce que la moral y la política no cumplen ningún papel. Por ejemplo, la costumbre, los principios generales del derecho, no deberían cumplir un papel dentro del ordenamiento jurídico según este tipo de Estado. Y dice que la ley es el fruto de una voluntad general infalible, es decir, que no comete errores. Y este, de hecho, es un error, porque sabemos que como seres humanos podemos cometer errores, y ya lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de las antinomias. Creamos una ley
Luego de esto tenemos otra ley que aparece después en el tiempo que va en contra directamente de esta primera ley y este es un error que una persona puede cometer. Pero según ese tipo de estado nos decía que la ley es una voluntad infalible, que no podía cometer errores. Pues los miembros de la sociedad renuncian a sus derechos y todo se beneficia del renunciamiento del derecho de los demás. ¿En qué sentido? Pues bueno, si la ley no contiene derechos, es como si yo estuviera renunciando a la exigencia de estos derechos. Por ejemplo, si yo no tuviera ninguna ley que a mí me dijera que yo puedo tener derecho a la propiedad, yo no puedo denunciar a alguien porque llega a mi casa y se quiere quedar con la propiedad de mi casa. No puedo porque no tengo una ley que me dice, sí, las personas tienen derecho a la propiedad. No tengo un derecho para eso. Ahora bien, por ende, cumplir la ley es libre y solo estamos obligados en lo que manda la ley. Y el derecho se enseña a partir de códigos legales. Las materias no tienen códigos que son devaluados. Quiero que nos centremos en eso. El derecho se enseña a partir de códigos legales. Si ustedes tienen familiares que son abogados, que ya son personas mayores, se van a dar cuenta que antes lo que se enseñaba dentro de las aulas de clase era básicamente aprenderse los códigos. Y esas personas manejaban tan bien la ley, pero en el sentido de que se aprendían la ley, no la interpretaban, no le buscaban un sentido procesal, digamos, sino que se aprendían la ley. Esta era la forma de estudiar el derecho. No digo que estuviera mal, porque al contrario, creo que es una buena forma de poder aprender el derecho, pero también es importante saber interpretar, porque cuando nosotros nos llegan los casos, no llegan tan fácil como esta persona mató a otra, vamos a imponerle una pena de prisión. A nosotros nos llegan casos donde una persona dice, mire, me están imputando de este delito, yo no estaba ahí, yo tengo pruebas de que yo estaba en otro lugar, no hay evidencias de mi persona en ese lugar, pero están diciendo que fui yo, que yo tenía problemas personales con esta persona, yo ni lo conozco, era mi vecino, pero nunca hablamos, etcétera. Y muchas otras cuestiones que al final el caso es más complicado que una mera subsunción, que una mera aplicación del derecho. Por eso es que nosotros tenemos diferentes formas de ver el derecho. Entonces, perdón, entonces ese legal emergió del principio de legalidad, como el reconocimiento del derecho existente y al mismo tiempo válido. Es decir, nosotros consideramos que el derecho era únicamente lo que se establecía dentro de la ley de manera tal que si estaba vigente y estaba dentro de la ley, se tenía que aplicar de forma obligatoria, si no, no existía. Entonces, de esa manera, si la producción del derecho estaba supeditada al principio de la legalidad, en consecuencia, entendemos que también las fuentes del derecho. Solamente lo que emanaba del órgano legislativo era fuente de derecho. Por eso, las fuentes materiales, que las vimos en las clases anteriores, básicamente no nos interesaba porque lo único que nosotros queríamos ver y teníamos que ver era lo que se creaba como ley. Todo aquello del contenido que vimos, que era, por ejemplo, la parte científica, idiosincrasia, la parte religiosa, la parte cultural, moral, etcétera, no estaba influenciado la ley a través de este tipo de cuestiones. Y bueno, dentro de estas notas características del sistema de fuentes, ya viéndolo desde los sistemas de fuentes, tenemos tres elementos. La nota característica de la jerárquica, que en cuanto a la primera y decisiva era la ley. O sea, la primera norma que nosotros íbamos a tener y la decisiva y la única básicamente. En el caso, nosotros lo veíamos como una nota mínima, es decir, mientras menos leyes tuviéramos, mejor. ¿En qué sentido? Pues bueno,
Para el caso, mientras más leyes hubiera, había más que decidir, había más que interpretar, y esto no era lo que buscaba el sistema de fuentes del Estado de Derecho Legal. Por eso buscaban la cantidad mínima de leyes o de normas para la solución de un caso. Y también exhaustiva, pues la nómina es cerrada y no deja pie para ninguna otra fuente fuera de estas expresamente contempladas. Es decir, si no era creado a través de la ley, no existía. Si la misma ley no lo mencionaba, no había otra fuente dentro del Estado de Derecho legal. Otra de las características es la estatista, es decir, que no hay derecho y por ende fuentes sin la intervención del Estado. ¿En qué sentido la intervención del Estado? Pues aquí lo que se menciona es que el Estado a través de el órgano legislativo va a crear la ley. Entonces, es el poder exclusivo y excluye a las demás fuentes del derecho para que pueda crear esta norma. También tenemos que es general en la visión racionalista y abstracta e igualitaria que conjugaba el derecho que contemplaba casos genéricos en los que luego correspondía subsumir los hechos individuales. Aquí no importaba que un caso fuera diferente al otro, se veía de manera genérica, de manera una visión racionalista e igualitaria en todos los casos. No importa que usted mató por legítima defensa, usted mató a una persona. Y al igual que otra que sí lo planeó, que sí pensó en comprar el arma, en ver los horarios en que salía esta persona de trabajar para encontrar el momento exacto para matarla, es lo mismo a que si usted lo hubiera matado a la otra persona en legítima defensa porque se metió a su casa a robar. Entonces, es una visión genérica, donde lo que se buscaba era solamente subsumir los hechos individuales a la norma, sin darle más sentido que eso que ya habíamos mencionado. Y aquí sí, a manera de conclusión, vamos a ir viendo entonces que, como lo hemos estudiado las semanas anteriores, el positivismo jurídico ha logrado influenciar de cierta forma a ciertos modelos de Estado, en este caso un modelo eh, de Estado de Derecho legal, que lo que hace es legitimar esta teoría del new positivismo diciendo que lo único que nos interesa es la norma y las formas, es decir, en la formalidad como tal de la creación de la ley. No nos interesan más allá de los derechos humanos, de los derechos de las personas, no nos interesa. Entonces, este modelo y esta teoría del derecho, que es la teoría positivista, lo que nos dice es que vivimos en un sistema de fuentes del derecho que se maneja en ese contexto, es decir, una visión dinámica y una visión de sistemas y organización jurídica actual que lo introducimos a su estudio. Y por lo tanto, esto nosotros lo vamos a ver, o sea, otro tipo de cuestiones importantes las vamos a ver en la próxima semana con el tema del Estado de Derecho Constitucional, que este por primera vez lo mencionó Zagrebelsky, que este autor también lo van a ver en interpretación jurídica, que nos dice que aquí necesitamos, viene sometida más bien a una relación de adecuación y por lo tanto una subordinación a un estrato más alto que es el derecho constitucional, es decir, que es la Constitución. Por eso, en la próxima clase vamos a hablar un poco respecto de las nuevas formas de organización de las fuentes del derecho, que en este caso serían las normas sobre producción jurídica, porque la Constitución tiene supremacía constitucional, valga la redundancia, porque tiene supremacía, y también qué es lo que significa un Estado de Derecho constitucional, es decir, qué es lo que implica, cuál es el cambio y las diferencias que hay entre el Estado de Derecho legal y el Estado de Derecho constitucional. Básicamente, esta clase ha sido como un contexto histórico para ver de dónde venimos, de dónde viene el Estado de Derecho, en este caso legal, para poder comprender el estado en el cual estamos actualmente, que es el Estado de Derecho constitucional. Ya con la clase de la próxima semana vamos a finalizar todos los contenidos. Como ustedes saben, ya para el parcial vamos a seleccionar de las 35 preguntas que ustedes ya tienen de cada uno de los grupos, preguntas sobre eso y también sobre los contenidos. Ya vimos
fuentes de derecho formal, fuentes de derecho material, actos y hechos jurídicos. Esta semana estamos viendo Estado de Derecho Legal y el último contenido sería Estado de Derecho Constitucional. Eso sería lo último que vamos a ver y ya con eso finalizaríamos lo que tiene que ver con el cómputo 3 y a eso sería evaluado en el parcial. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Las personas que agregaron sus apellidos aquí en el chat, yo lo voy a agregar ahorita que finalizamos la sesión, pero no sé si hay preguntas. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a ver. Yo tenía Bien, una pregunta. ok. Mañana, ¿como cuántos grupos pasarían a exponer? Alrededor de 4. Yo creo que, déjenme revisar en las indicaciones, porque me parece que les había puesto que eran 4 o 5, ya lo puedo decir. Tendrían que pasar, eh, son 5 grupos y la semana 19 van a ser 4. Entonces, del 1 al 5 van a pasar mañana y el otro miércoles van a pasar del 6 al 9. Así que ahí pasarían todos del 6 Eh, al 9. Bien, ¿Y si podemos llevar diapositivas? sí, no hay ningún problema. Lo único que les voy a pedir, si pueden traer fichas para recordar algún dato, alguna estadística, alguna palabra que se les olvide, yo no tengo problema con eso, pero por favor no lean, solo, no recuerdo tal palabra, lo veo en la ficha, entonces regreso a la idea que estaba diciendo. Diapositivas pueden usar, no hay problema, leen lo que está ahí y luego lo explican. Esa es la idea, eso es lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo, esa habilidad de poder expresarse en público. Y bueno, si no hay más preguntas, creo que nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día.